Señor, queremos darte gracias por el tiempo que tú nos permites tener el día de hoy para empezar este estudio bíblico y queremos rogarte, suplicarte que nos dé sabiduría para leer tu palabra en este texto de Juan capítulo 20 y responder las preguntas inductivas que salen de ella. Guíanos por favor a través del nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mi querido hermano Danilo. Vamos al texto de hoy día en el PowerPoint que tenemos. Y el texto de hoy día, tú le has puesto un título general muy bueno, ¿no? El propósito del Evangelio de Juan. O sea, el Evangelio se escribió con un propósito, ¿no? Tiene un objetivo. No se escribió porque, bueno, faltaba un libro, ¿no? Para que sean 4 y en el futuro haya 4 evangelios, para que no esté mochito, vamos a hacer un evangelio. No, 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 no. Tenía un objetivo el Evangelio, ¿verdad? Tenía una meta. Y eso lo vamos a averiguar el día de hoy. Pues el título que le has puesto en Juan 20, 30 al 31, que espero que mis queridos hermanos hayan podido tener su Biblia a la mano, su cuaderno de apuntes, y pueden textear también allí los objetivos que tenemos, es Jesús, nuestra esperanza. Danilo, llévanos por favor en un resumen con relación a esto, ¿no? Un resumen para saber de qué estamos hablando antes de entrar de lleno ya al tema de hoy. ¿Qué te parece? Correcto, correcto, Marco. Tenemos que ver, de todos modos, de dónde parte esta fracción en la que inclusive algunos comentaristas de tiempo, ellos prefieren asegurar que realmente Juan terminó con estos dos versículos del Evangelio, ¿no? Pero es totalmente discutible, por supuesto. Pero es que pareciera que con estos dos versículos terminara Juan de decir las cosas. Sin embargo, continúa con un capítulo 21 que también es apasionante, siendo el último capítulo de este Evangelio. ¿Qué cosa vino antes de estos dos versículos a los cuales hemos llamado el propósito del Evangelio de Juan? Vimos esta escena de Tomás, ¿no? Y Tomás, que primero muestra su incredulidad cuando comprueba lo que decían sus compañeros, los discípulos, que Jesús había estado con ellos una semana antes, el domingo anterior, que fue el domingo en que resucitó Jesús, pues ahora se encuentra con los discípulos y le está diciendo a Jesús al verlo, le dice, mi Señor y mi Dios, ¿no? O sea, lo reconoce como Dios. Entonces, estamos ante este impacto y aquí es donde Jesús dice que son bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Y en esa línea de sin ver han creído, pues han pasado 2000 años y acá estamos tú y yo y todos los creyentes que están presentes esta noche, que sin ver creen y somos gozosos y felices por eso, Marco. Así que esto es lo que está terminando, digamos, esta parte y nos presenta ahora cuál es el propósito de todo lo que hemos leído en 20 capítulos que hemos estudiado poco a poco a través de todas estas semanas desde el año pasado, Marco. Estamos viendo de una manera intensa, apasionante, todos los detalles de Jesús hablando a los discípulos, haciendo milagros delante de ellos, glorificando a Dios y de pronto él mismo glorificado también delante de todos, haciendo maravillas, realmente cosas espectaculares, milagros impresionantes de sanación, de movimiento climático y muchas cosas, y también teniendo conversaciones muy íntimas que Juan con una memoria, pero espectacular y guiado por el Espíritu, detalla poco a poco donde va mostrándose el reino de Dios. Ahora Juan, en dos versículos para nosotros, nos dice su propósito. Vamos a ver qué cosa ha querido hacer Juan al mostrar su evangelio tal cual, tantos años después de haber muerto en la cruz y resucitado el Señor Jesús. A diferencia de los sinópticos que siempre mencionamos, Mateo, Marcos y Lucas, esto ha sido escrito en un tiempo diferente y llena con muchísima información espacios que quizás
no aparecen en los tres primeros evangelios. Así que vamos a descubrir hoy día, Marco, cuál es el propósito de Juan al haber escrito este evangelio. Muy bien, entonces el propósito de Juan para escribir este evangelio lo vamos a vislumbrar. Realmente la lectura es muy corta, pero yo creo que la riqueza del tema de hoy va a ser en descubrir por qué lo llama así, ¿no? Por qué es importante. Vamos pues, ¿te parece el primer tema, Danilo? Vamos, Marquito. Ok, la primera parte que tú has nombrado acá es Jesús hizo cada señal delante de sus discípulos, ¿no? La primera parte del verso. Aquí, por ejemplo, Marco, vamos a recordar cuál fue el primer milagro que hizo Jesús. Y lo hizo efectivamente en una circunstancia muy especial, que fue el milagro en las bodas de Canaán, ¿verdad? En las bodas de Y Caná, este, efectivamente. este milagro, muchas veces uno se pregunta ante la respuesta que le da su madre cuando la mamá le dice que no hay vino, que se ha acabado el vino, dice, ¿y qué tiene que ver esto conmigo, mujer? ¿Verdad? Podemos pensar que era como si fuera un ruego de su madre ante una circunstancia en la cual está Jesús siendo tan invitado como cualquier otro y donde ha llevado a sus primeros discípulos con él. Esa es la parte interesante, importante. ¿Qué es lo que lleva a Jesús a dar, digamos, espacio a lo que su madre le dice Ujú. y llenar 6 tinajas con agua hasta arriba para hacer el milagro del vino? Es más, no hay una evidencia, por lo menos en el momento en que se detallan estos hechos, de que toda la gente se entera de que Jesús ha hecho el milagro. No, lo sabe solamente su madre y lo saben los Que siervos, están allí. que Y son los que llenan el maestresala también, estas ¿no? prácticas, ¿no? Así que, ¿cuál es la relevancia de Jesús al momento de hacer este milagro? Que lo vean sus discípulos. Recién estaba llamándolos, recién empezaba su relación con ellos, y ellos empiezan a reconocer, empujaditos también por un lado por Juan el Bautista, ¿no? Que es el que ante, ¿cómo se llama? Juan, justamente Juan y Jacobo, él levanta el brazo y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ante todas estas cosas, Jesús hace este milagro y ellos son los que toman conocimiento de que Jesús es el que lo ha hecho y los siervos que han estado a cargo de este proceso. Así que interesante ver cómo Jesús muestra que Él tiene la autoridad y el poder de hacer estas cosas y lo hace con quien está empezando a seguirlo, con sus discípulos. Hay una ratificación en esta parte, delante de ellos, Marquito. Claro, es más, ¿no? El verso 11 del texto que acabas de citar, Juan 2:11, dice este principio de señales, ¿no? Así Y es es. interesante porque al final el verso que acabas de leer es muchas otras señales. Pero ¿cuándo empezó todo? Aquí en las bodas de Caná, ¿no? Esa fue la Así es. primera señal, ¿no? Convertir el agua en vino, ¿ok? Pero el objetivo estaba bien marcado, ¿no? Al final, ¿no? Dice, sus Ujú. discípulos creyeron en él, ¿no? Sus discípulos creyeron en él. Así que el objetivo, me parece, Danilo, que desde un inicio es que Jesucristo sepa, no, los discípulos sepan quién era él, ¿verdad? Así O es. sea, es que era un poco confuso en realidad en la mente de esa época, ¿verdad, Danilo? Necesitaban pruebas Sí. tangibles, pruebas reales, visibles, contables, ¿no? Cuantitativas de quién era este Mesías. Ellos esperaban a Dios viniendo para gobernar la tierra, pero no entendían bien esto de que aquel niño nacería, sería un bebé, el hijo de Dios. Así que Jesús era esta realidad viva delante de ellos y Jesús tuvo mucha paciencia, demostrándole con estas señales quién era él, ¿no? ¡Wow! Y Marco, hay que recordar que toda la presentación que se va haciendo del Mesías en los siglos previos a través de los profetas es una presentación de un rey, es la presentación de alguien que va
si bien es cierto, hay profecías muy puntuales como la de Isaías, por ejemplo, que habla del proceso terrible en la cruz, ¿no? Y el estado en el cual va a estar el Mesías, ¿verdad? Ujú. Pero aún así, toda la visión es la de un libertador, es de una persona que los libera, es una persona que los salva. Entonces, esa imagen es la que los religiosos de ese tiempo, creo, me parece, habían sustentado delante del pueblo de Israel. Y Jesús se estaba presentando como un nazareno, venía de Nazaret, había vivido prácticamente toda su vida ahí, ¿no? Un carpintero. Entonces, de las palabras, inclusive en el capítulo 1 vemos a Natanael, ¿no? Natanael, perdón, Felipe, ¿no? Felipe va detrás de Natanael y le dice, ven, 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 ¿no? Lo llama Natanael, que hemos encontrado al Mesías, pues, y es el hijo de José y viene de Nazaret. Y él dice, ¿y qué de bueno puede venir de Nazaret, ¿no? ¿Alguna vez ha salido algo bueno de Nazaret? Entonces, también aquí estamos viendo lo que acabo de mencionar con respecto a Tomás. Sucede delante de Felipe, delante de aquellos que estaban acompañando a Felipe, primeros discípulos de Jesús que empezaron a seguirlo, sucede otro prodigio que solamente Natanael reconoce en el fondo de su corazón. Él se va con una ceja medio levantada seguramente a ver quién era esta persona que se hacía llamar o se reconocía como el Mesías. Y cuando llega, no era sino que estaba por llegar. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Dice, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael, que venía con la ceja levantada, venía diciendo que hay de bueno que salga de Nazaret, de pronto dice, ¿y de dónde me conoces? Y en este punto muy interesante, cabe resaltar que al decir de dónde me conoces, veo que no se conocían con Jesús, o sea, no había habido un trato, una relación, un vínculo previo. ¿Y de dónde me conoces? Es la pregunta de Natanael. Entonces lo que le responde Jesús, que no había estado con él, sino que Felipe se acerca a Natanael y lo trae de donde estaba, le dice que te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera. La higuera, para los temas rabínicos de esos tiempos, era el espacio más favorable donde uno podía extender las escrituras y leerlas en total reposo para reflexión personal y edificación personal. Y estaba Natanael entonces, entendemos que en un proceso de ese tipo, debajo de una higuera, ¿y qué preguntas estaría haciendo Natanael? ¿Qué cosas estarían en su corazón y en su mente en ese momento que la respuesta de Jesús fue pero precisa? Y ahí viene la respuesta de Natanael. Y a esto lo comparo con lo que dijo Tomás. Rabí, le dice maestro, tú eres el Hijo de Dios. Número uno, lo reconoce como Hijo de Dios, entonces su naturaleza es divina. Tú eres el Rey de Israel, del cual se había anunciado siempre que el Mesías iba a ser Rey de Israel. Así que estas cosas están, efectivamente, Marquito, lo tienes acá a tu lado, pues, mi lado también, al costado, viendo el texto. Esta afirmación también la hace Tomás cuando comprueba que lo que le habían dicho sobre la presencia de Jesús resucitado con ellos era verdad, ¿no? El impacto y la identificación de Jesús con Dios. Esto es sumamente importante. Y la respuesta que le da Natanael es muy parecida en forma, digamos, a lo que le dice también a Tomás, ¿no? Jesús le respondió, dice el versículo 50 de este capítulo 1, ¿crees solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? Pues cosas mayores que estas verás. En esa misma forma,
le dice a Tomás también, cuando lo hemos visto en el capítulo 20, ¿no? Porque me has visto, has creído, felices Bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. creyeron. O sea, estas cosas unen todo el Evangelio. Hay un mensaje desde el principio del Evangelio hasta las partes casi finales del Evangelio de Juan que nos está diciendo algo, Marco. Las señales delante de los discípulos, las aseveraciones de un Natanael y luego al final de un Tomás diciendo, tú eres, ¿no? El Hijo de Dios. Oh Señor, Dios mío, le dice Tomás. Así que hay importancia en Juan de que mostrar cómo Jesús, desde el principio y hasta el final, les mostraba su autoridad, esa autoridad que le habían dado sobre todas las cosas y su poder para poder sanar, perdonar, hablarle a los vientos y al mar, caminar sobre el mar y muchísimas cosas más que han ido pasando a través del tiempo, la multiplicación de todas las cosas. Y a la vez lo que vamos a ver también, lo necesario, lo que tenía que ocurrir, el motivo por el cual Jesús, Hijo de Dios y Dios, estuvo aquí. Hasta ahí, Marquito, tengo un primer comentario sobre este tema. Aquí tenemos un comentario de nuestra hermana Estelena. Dice: Jesús hizo milagros en presencia de sus discípulos con el objetivo de que ellos dieran a conocer al mundo de su naturaleza divina y condición de Salvador del mundo y Señor de señores. Me parece bastante acertada la opinión de nuestra hermana Elenita, ¿no? Así es, y esto, bueno, lo vamos a ver con más detenimiento en una de estas partes. Efectivamente, Elena tiene toda la razón y lo vamos a confirmar en unos momentos más adelante con estas porciones de la palabra. Muy bien, entonces, pero acá dice que él hizo muchas otras señales. Tú te has remitido, Danilo, a las señales que evidentemente hemos encontrado en la Biblia, ¿no? O Así sea, es. la primera, luego la de Natanael, la de Felipe, pero ¿y qué de aquellas otras que no conocemos? ¿Cuáles habrán sido? ¿De qué se tratan? Ajá. ¿Por qué no las escribieron? Es decir, ¿por qué nos dejaron así? No, no entiendo, pues yo quiero saber todo, ¿no? Y entonces es muy poquita la información. Solamente me han dado esta cantidad de capítulos del Evangelio de Juan. Yo quiero toda la versión. ¿Dónde está el original? Correcto. Creo que el versículo que sigue, o la parte que continúa, nos da un poquito de esto que tú estás mencionando, Ya, Marco, ¿verdad? pero, Dice que las cuales no están escritas en este libro, ¿no? ajá. Entonces, efectivamente, Juan se ha preocupado cuidadosamente de mostrar aquellas señales que eran importantes para sustentar el evangelio que está presentando, pero a la vez está haciendo saber que Jesús es mucho, mucho más de lo que él ha presentado. Así que esto es lo lindo de este evangelio, que él enfoca a mensajes o a un mensaje muy puntual con respecto a Jesús que es importante dar desde la inspiración y el conocimiento que él ha tenido cercano con Jesús y de la manera tan detallada como va mencionando todos los aspectos y a la vez no incluyendo otros que sí los puedes ver en los sinópticos, ¿no? Sí puedes ver otros detalles que no aparecen en el libro de Juan, en Mateo, en Marcos y en Lucas, ¿no? Así que él se enfoca en lo que quiere mostrar. No se enfoca en multitud de milagros, sino se enfoca en cosas muy específicas. Entonces, el tema que ha mencionado Elena tiene toda la razón. El tema de la divinidad de Jesús se está mostrando desde el principio. No quería dejar pasar esto sin decirlo, Marco. Cuando dije en el principio, justo tenía apuntado acá lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Juan está desde el principio también del Evangelio
diciendo quién es Jesús desde el principio. Y este desde el principio no está diciendo desde el principio que de este evangelio específicamente, ni desde el principio de esto, sino desde el principio de la humanidad que se conoce, desde el principio. Porque si hablamos de Jesús como Dios, estamos hablando de eternidad, donde no hay un principio ni hay un fin. Pero Jesús dice, según esta versión Reina Valera contemporánea que has puesto, es, en el principio ya existía la palabra. ¿Y de quién está hablando? De Jesús. En el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. La palabra estaba con Dios, Jesús estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Ya más claro no puede estar. Jesús es Dios. A veces, Marco, me acuerdo cuando estando en el mundo, yo tenía también conceptos generales aprendidos mentalmente, pero sin haberlo racionalizado, con un margen de respeto mínimo quizás, pero no teniendo pues al Señor en mi corazón, no reconociendo nada todavía. Yo no era cristiano. Y sin embargo sabía que Jesús era Dios hecho carne. Eso lo había escuchado. Y como, digamos, repetidor de lo que había escuchado, podía yo también decirlo sin darme cuenta de lo que estaba diciendo. Porque un poquito más de esfuerzo, mi mente, mi lógica me hubiera llevado a quedarme entrampado, ¿no? Pero a ver un momento, a este hombre lo mataron, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser Dios hecho carne y lo mataron? Y ya el tema de salvación y todo se me hacía absolutamente, pues, difícil de comprender o siquiera de poder tener una luz de qué se trataba. Esto ha venido con el Espíritu Santo, Marco. Esto lo ha venido con una enseñanza que se me ha dado a través de estos años y donde el Espíritu Santo me ha ayudado a entender, ha abierto mi entendimiento y he comenzado a comprender desde el fondo del corazón, donde el Espíritu Santo está, lo que dice esta palabra. Jesús es Dios. Ahora lo digo absolutamente claro. Y Juan se preocupa de decirlo. El propósito de este libro, ¿no? El propósito central es mostrar la divinidad de Jesús. Y ahora lo está diciendo primero a través de las señales. ¿Y con quién? Con quienes serían, como bien dijo Elenita, los portavoces de esta divinidad al mundo entero, a la humanidad, habiendo estado con él el tiempo que estuvieron y habiendo Jesús mostrado todo lo que mostró. Hay algo más que dice aquí un poquito más adelante en esta misma porción, Marco, y que dice que a través de la palabra o el verbo, como lo dice la otra versión, dice, por ella fueron hechas todas las cosas. Todas las cosas. Está hablando desde el principio y está hablando de que a través de la palabra o del verbo fueron hechas todas las cosas. Y sin ella, nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Así que estamos acá sentados tomando un café con tazas en la mano. Estamos entre muchas cosas. Nada sería si no hubiera sido hecho a través de Jesucristo. Nada sería si no hubiera sido hecho a través de la palabra, del verbo de vida. Dice que en la palabra, en ella dice, estaba la vida, que es lo que continúa, y la vida era la luz de la humanidad. Y ahí me quedo porque no quiero seguir adelantando conceptos de lo que vamos a ver en estas líneas que vamos a analizar de estos dos versículos que hemos puesto delante de todos esta noche, Marquito. Amén. Bueno, este texto, solamente los primeros 5 versículos y luego el 14, si no me equivoco, son realmente esclarecedores, ¿no? Es más, para cerrar la idea, de repente ya con toda la información que has dado, usando la versión contemporánea, ¿no? Reina Valera contemporánea, es la palabra, ¿no? La palabra es aquí el concepto. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios mismo. Y en el versículo 14 dice, y la palabra se hizo carne, por si acaso a alguien le quedó la duda, Así es. ¿no? Esa palabra Ya es habitó entre Jesús. nosotros. Ajá. Dios se hizo carne, el creador del universo desde el principio de la humanidad y del tiempo,
se metió en su creación, ¿no? Y se hizo carne entre nosotros, se hizo un ser humano. Y eso ya es alucinante, ¿no? Ya es Ujú. alucinante. Mira, mira qué interesante, Danilo, porque lo has puesto en un cuadro personal, ¿verdad? Sí, Tú no tenías claro los conceptos de divinidad de Jesús, aunque conocías el vocabulario. sí, sí. Y eso pasa mucho, nos pasa mucho a todos los demás, porque hemos crecido la mayoría en un contexto cristiano, ¿verdad? Nosotros venimos de un contexto de la religión tradicional y o de algún grupo sectario de la misma religión. Sí. Entonces, para nosotros esas palabras son muy comunes, las hemos escuchado en Navidad, Semana Santa, las leemos en el periódico, entramos a Google y encontramos información de Jesús. Es decir, hay conceptos que los tenemos en la mente, en la memoria, pero no dejamos que baje al corazón y no las analizamos. Ujú. Si alguien te preguntara, no a ti Danilo, sino a los que nos están escuchando, ¿tú crees que Jesús es Dios? Tú responderías tal vez, sí, claro. Y te dijeran, ¿por qué? ¿Qué Ah, responderías? ¿Tú crees que Jesús ahora es... sí puedo, claro. Sí, o sea, es el Hijo de Dios. Y te preguntarían, sí crees, ¿verdad? Sí. ¿Y qué significa Hijo de Dios? Ujú. Y tú, no, es que toda la vida lo escuché. Es que normalmente tenemos un vocabulario. Ahora, dicho sea de paso, Danilo, ¿no? Las sectas utilizan el mismo vocabulario que nosotros, pero con otro concepto. Y eso es peligrosísimo. Por eso es que Así es es. importante que estemos leyendo las escrituras, preguntando, respondiendo, dando pues los conceptos de lo que venimos estudiando, ¿no? Unos con otros. Así que es muy muy interesante que las cosas que no fueron escritas no eran necesarias para nosotros. Lo que sí era necesario, entonces fue escrito con el objetivo que vamos a encontrar ahora, ¿no? El objetivo que vamos a entender ahora. Muy bien, así tenemos nosotros entonces este versículo que dice las cuales no están escritas, dice, ¿no? No están Sí. escritas. En este libro, sea en el Ajá, Evangelio de que Juan. escribe Juan, Sí, correcto. ¿verdad? Hay muchas otras que están escritas en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas, inclusive de manera repetitiva, pareciera que es muy parecida una con otra, Ujú, cambian en pequeños detalles, pero por ejemplo, todos dicen, ¿no? Hablando de la muerte de Jesús, van a decir que murió a la hora sexta, ujú, ¿no? En la hora sexta, ahí sí consiguen los cuatro, por ejemplo, que es lo interesante de esto. ujú, Todos van a decir a qué hora muere Jesús. Y así hay detalles en todos los procesos y las señales que se escriben en los sinópticos, tanto los sinópticos como en el Evangelio de Juan, que se unen, calzan, ¿no? Y van siendo totalmente coherentes unos con otros, según el momento, según la visión del discípulo que estuvo en ese momento, según lo que fue narrado también por Pablo, por ejemplo, a Lucas, que ujú. no fue discípulo de Jesús, pero que escribe, narra con detalles, ¿verdad? Muchas cosas que él ha recibido, puesto sobre un papel de manera inclusive más detallada que los que estuvieron quizás con él. Marcos era un personaje bastante joven, que no fue propiamente un discípulo de Jesús junto a Jesús, pero que por ahí estaba relacionado con las historias. Él recibe muy probablemente de Pedro en detalle todo lo que después vamos a llamar el Evangelio de Marcos. Y así, cosas así que de pronto se van viendo que llenan espacios de información, y en estos tres se repiten. En el caso de, de Juan, Juan aborda temas con tanto detalle que sobreabundan de una manera muy dirigida en cuanto al mensaje central o el propósito de lo que está escribiendo aquí. Así que se preocupa por decir, hay muchas señales las cuales no están escritas en este libro. Correcto. Entonces, si queremos buscar más información de qué hizo Jesús, pues yo te sugiero que como Juan lo está diciendo acá y Danilo lo está refrendando, es que nos concentremos primero en lo que sí dijo Juan. Ah, sí está. Concentrémonos en lo que sí dijo y una vez que lo hayamos procesado bien, que nos va a tomar tiempo, si puedes, te buscas la demás información, ¿no? ¿Por qué? Porque no es necesaria, pues. Ujú. Esta, esta que dejó Juan es suficiente.
¿no? Así es. Es suficiente, o sea, pero hay que analizarla. Pues, tratamos de no abarcar mucha información, tratamos de ir despacio, en secciones cortas, para justamente el diálogo, justamente profundizar un poquito más con ustedes a través de sus comentarios, preguntas y respuestas, y de esta manera hacer justo lo que Juan nos pide. ¿Verdad? Hacer justo lo que Juan nos pide. Muchas cosas. Voy a regresar a la primera parte del versículo 30 que dice, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Ojo, no lo hizo a solas, sino con sus discípulos. Y ahora continuamos con la segunda parte del versículo 30, dice, las cuales no están escritas en este libro. Dianita comenta ahorita, dice, el verbo igual a Jesús, que es eterno, ¿no? Porque es parte del Así texto es. del Evangelio de Juan, capítulo 1, que ya habíamos leído. Entonces, pues nos tocaría ir a la siguiente sección. Muy bien. Pasamos, Marquito, entonces. Entonces, vámonos para allá. Vamos a ver, entrando ya al versículo 31. Como bien dijiste Marco al inicio, pues esta parte es tan pequeña porque es versículo 30 y versículo 31. Pero estamos teniendo todo este tiempo para poder hablar de lo que es válido y es un tesoro en estos dos versículos. ¿Cuál es el propósito de todo el evangelio que hasta hoy hemos leído de Juan? ¿Y cuál es este propósito? En esta parte yo he llamado a este versículo 31 a Jesús es el Cristo. ¿Qué dice? Dice así, pero estas, o sea, hablaba de las señales, ¿verdad? Ujú. Estas se han escrito, estas, como acabas de decir, Marco, para que no se abra mucho, está hablando de estas. Estas son las importantes que estamos viendo. Se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Es el Cristo, es el ungido, es el que había sido anunciado, ¿no? Así que lo que está escrito dentro de Juan va a llevar a que las personas que lean, si lo creen, van a saber conscientemente y absolutamente que Jesús es el Cristo que todos los del pueblo de Israel estaban finalmente esperando, aunque muchos del pueblo de Israel, a pesar que estuvieron en ese tiempo, en esa época, no creyeron. Entonces, los que creen saben que Jesús es el Cristo. Ok, o sea, hay un principio, el creer. Así El es. objetivo de leer Juan, de tratar de entenderlo y de orar para buscar discernimiento, es creer. Y en Sí. realidad van a ser dos cosas, ¿no? Y la primera es creer que Jesús es el Cristo. Johnny, he hecho una pregunta, pero yo quisiera dejarla para la siguiente sección, porque justo ahí se va a tocar, ¿sí? Ok. Pero hay dos comentarios más. Uno es de Dianita, que está comentando Colosenses 1:16. Correcto, es en base al versículo 1 de Juan que tocaste, creo, Danilo. ¿Sí? Ujú. Para justamente aseverar que Jesucristo es es Dios, ¿no? Es el Hijo de Sí. Dios. Así que acá tenemos y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, todo fue creado por medio de Él, que es la palabra o Jesús o el verbo, y también para Él, dice, ¿no? Por Él y Así para es. Él. Así que, bueno, es un texto interesante que refrenda muy bien la idea de lo cual venimos leyendo. Pues ese es un comentario de Dianita acá en Facebook, pero también tenemos un Sí. comentario de Elena en YouTube, ¿no? Ajá. En YouTube, que nos viene, vamos a acomodar un poquito más esto para que lo tengamos bien. Ajá. Ella dice aquí, se puede deducir que las señales o milagros, ¿no? Las señales o milagros del apóstol Juan consideró enfatizar en las escrituras se realizan directamente con la doctrina cristiana. No estoy seguro si es una pregunta o una afirmación, o no, Creo no. que es una afirmación. Me parece que Ya. es una afirmación la que está dando, Ujú. ¿no? Con respecto a estas señales, ¿no? Y que Juan tuvo a bien enfatizarlas, ¿no? Yo digo que sí, claro. Más que deducirlo es al creerlo, ¿no? Al creerlo se enfatizan las bases de la doctrina de todos los que conocemos ahora y seguimos al Señor Jesucristo. Yo enfatizo también
Si vamos al Evangelio de Marcos, vamos a ver que en su primer versículo, él en una línea empieza diciendo, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Él también, por ejemplo, hace un enfoque en una pequeña línea de lo que estamos también dilucidando aquí, ¿no? Lo llama así, de Jesucristo, Hijo de Dios. Así empieza todo el Evangelio de Marcos, pero esa línea dice y se une también a lo que estamos mencionando acá. Lo que acabas de decir con respecto a Colosenses, lo que nos ha puesto Dianita, no hace sino sustentar, respaldar lo que acabamos de ver también a través del versículo, capítulo 1, los primeros versículos de ese capítulo de Juan. Todas las cosas fueron creadas, ¿no? En Él. Y todo es todo, las que hay en los cielos y en la tierra. Añade Pablo, visibles e invisibles, todas las cosas, tronos, dominios, principados, todo fue creado por medio de Él Y para Él. y para Él. A través de Él todas las cosas fueron hechas, ¿no? Ujú. Entonces realmente es interesantísimo lo que estamos viendo en cuanto a afirmación y coincidencia de la divinidad, del carácter y de la autoridad que tiene Jesús. Amén. Bueno, sí, a mí no me quedó muy clara la afirmación de Elena, aunque, ¿Ya? o sea, el concepto que estamos analizando es que el objetivo de las señales de Jesús, básicamente, vamos a descubrir que es que las personas creamos, ¿no? Que creamos qué, dos cosas. Estamos viendo la primera, que es que Jesús es el Cristo, ¿no? Habría que definir qué cosa es Cristo, habría que definir el nombre de Jesús, y dentro de esto, en cuanto a sus señales, ¿qué significa si creemos o no creemos? Ahora, Ya. pues en virtud de lo que ella comenta de doctrina, si queremos fundamentar doctrina, Elena, tendríamos que irnos al Génesis del capítulo 1 al capítulo 11, y tú vas a encontrar todos los fundamentos de la doctrina desde el inicio, lo encuentras ahí. Haz un análisis de esos capítulos, vas a encontrar que todos los fundamentos de la doctrina están allí. Ahora, el resto de palabra que encontramos en el Antiguo y Nuevo Testamento, tienen objetivos, y en este caso el objetivo no es iniciar una doctrina, más bien es demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, pero la Biblia no se contradice. Ujú. La Biblia no se contradice, así que indiscutiblemente tiene que tocar alguna doctrina, y efectivamente, ¿no? El Hijo de Dios tiene que ser el Mesías, por ejemplo, ¿no? Ya es doctrina, estás hablando de doctrina. Tenía que nacer en una mujer virgen, es doctrina, correcto. Pero nada de eso es el objetivo de esta lectura. El objetivo de esta lectura, ya lo hemos dicho y vamos en la primera. ¿Qué cosa es el Cristo, Danilo? ¿Qué cosa es el Cristo? Cuando el Cristo estaba siendo esperado, el Cristo viene a ser el Mesías, que es el ungido de Dios, ¿no? El que iba a venir. Y el Cristo, dicho en griego, y el Mesías, dicho en hebreo, ¿no? Es el mismo sentido al cual estaban esperando, ¿no? Como acá nos dice Johnny, los judíos cada cierto tiempo nombraban Mesías. No entiendo mucho, cada cierto tiempo nombraba Mesías los judíos. O sea, habían personas que se levantaban como Mesías, quizás quiero entender, Ah, la he vuelto a pero escribir, no ahí te era, lo he vuelto a pues, colocar. sí. Dice, los judíos cada cierto tiempo en su historia nombraban Mesías. Se refiere a que creían que ya había llegado el Mesías o no estoy muy seguro de lo que nos dice nuestro hermano Johnny ahí. Pero Ya. sí, había una expectativa de la llegada del Mesías y sabemos, ¿no? Sabemos que algunas personas pues hicieron ciertos movimientos y que había mucha expectativa del pueblo de Israel de que por fin llegara su libertador, su rey, su salvador, ¿no? Y más aún después de haber pasado los procesos que pasaron, sobre todo el de Babilonia, que fue Babilonia o Persia, de tantos años bajo esa esclavitud, luego levantar otra vez y otra vez caer bajo un imperio como es el de los romanos, ¿no? El más grande de todos. Entonces, efectivamente, habían muchos salvadores que de hecho se presentaban ahí y deben haber hecho revoluciones con ciertos perfiles, es probable, de lo que estaban esperando recibir, pues, ¿no? Alguien que pretendía tener un poder político, ¿no? Y seguramente en el nombre de Dios. Pero para nada, pues, esto se comparaba al rey que estaba por venir.
y que bueno, ahora está, ¿no? En el pueblo de Israel y bueno, y hoy está entre todos los que tenemos el nombre de Jesús en nuestro corazón. Amén. Bueno, sí, Sí, pero la palabra Cristo o Mesías significa ungido. así es. Perfecto, ungido. Y pues en el Antiguo Testamento, el ungido era alguien seleccionado por Dios para cumplir una obra, ¿no? Específica. Ujú. Tú encontrabas a Aarón que fue ungido, ¿no? Incluso hay un salmo que dice pues que el aceite caía en las barbas de Aarón, ¿no? ¿Por Así qué? es. Porque la unción santa era como un sello que se colocaba en la persona, identificándolo como aquel que iba a hacer una obra específica. Entonces, cuando se hablaba de el ungido, se hablaba de que el ungido haría lo que acabas de decir, provocaría obra de parte de Dios, ¿no? Haría Ajá. algo de parte de Dios. Y entonces se nombraba a el Mesías por excelencia, que vendría a reinar, ¿no? Que vendría a hacer que todo el mundo se sujete a Israel. O sea, esa es la idea del Mesías. El Sí, Mesías sí. viene, instaura un reino judío sobre el planeta y todo el mundo estaría sujeto a este gobierno, ¿no? Que viene de parte de Dios. Ahora, Amén. en todas las historias hubieron varios Mesías, efectivamente, y los nombraban porque pensaban que ese Mesías podría ser el escogido, aunque indefectiblemente fallaron, pues, ¿no? Porque no era ninguno. Volvieron a ser eran carnales, es más, tú ves a los jueces y pueden ser considerados Mesías, ¿no? Sí. Moisés era considerado como un Mesías. Y en los tiempos de Jesús, Danilo, en los tiempos de Jesús, Johnny, y los que nos están escuchando, habían muchas personas que hacían lo que tú dices, Danilo, Ujú. revolucionarios contra Roma, ¿no? Y eran pseudo mesías, pero ellos tenían otro objetivo, ¿no? De sacar provecho, mal provecho a la gente. Entonces la respuesta es sí, pero dependiendo de la historia y los tiempos, dependiendo de las situaciones de la historia. Recuerda que Israel tiene como 4.000, casi 5.000 años de historia, ¿no? Entonces no Sí. hay una sola respuesta para eso porque hubieron muchas épocas en las que sucedieron estas cosas, ¿no? Ahora, entonces, la pregunta que tengo, Danilo, es, ya, ok, ya me sacaste pues los crespos que me estaba haciendo, ¿no? Ya, más información de Jesús, qué chévere. No, pero Marco, primero atendamos lo que está en el libro y después vemos lo demás. Ya, ok, 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 así. Tienes razón. Porque para Ya. eso fueron escritas. Ya está. Así Entonces, es. entonces, analicemos eso. Y hemos pasado por el Evangelio, pues viendo varios detalles. Tú acabas de refrendar textos interesantes hoy día del inicio de las señales, la esencia de Jesús. Y esto es Sí. increíble porque yo tengo que responder a esta pregunta, Danilo. O sea, después de toda esta información que estamos dando, ¿creo o no creo? Ajá. ¿Verdad? ¿O no? Porque Eso. dice, pero estas se han escrito para este motivo. Entonces la pregunta para mí es, ¿creo o no creo? Johnny, Claro. ¿crees o no crees? Freddy, ¿crees o no crees? ¿No? Porque Danilo dijo que sí, ¿no? Pero el resto no lo sé. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque esta es una pregunta muy fuerte, ¿no? Así ¿Estás es. seguro de qué significa el Cristo? ¿Estás seguro de qué significa que Él es el Mesías? Porque si Él es el Mesías bajo la pregunta que Johnny acaba de hacer, Danilo, eso significa que está creyendo que Él va a venir a gobernar este mundo y estamos hablando del reino venidero. Así es. Y ese sí es el reino de Dios sobre la tierra. Ujú. Ese ya es el reino que todos estamos esperando también, ¿no? Pero bueno, quienes estamos ya caminando en el Señor sabemos que ya pertenecemos a ese reino. Ya sabemos que pertenecemos al Señor Jesús porque hemos creído que Él es el Cristo, hemos creído que Él es el Hijo de Dios y hemos creído que Él es Dios. Sabemos que estuvo desde el principio y sabemos que Él hoy, por el sacrificio que hizo en esa cruz, por la gracia recibida y entregada de parte de Él a todos aquellos que nos hemos arrepentido, nos hemos dado cuenta de nuestra condición y hemos creído en Él, hoy tenemos acceso al reino de Dios y vive el Señor en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Entonces, Amén. sabemos que Él es el Cristo. O sea, cuando Y hablamos de Cristo, estamos hablando de el que va a reinar, ¿no? Estamos hablando de un amén. reino, el rey. Estamos creyendo, ¿tú crees que Jesús es el rey que vendrá a reinar o no? Porque justo la imagen de fondo nos da toda la idea, ¿no? Es decir, Sí, ¿crees que Él es el Mesías prometido y que va a reinar y tú vas a estar bajo su reino? O sea, ¿has así creído o no es. has creído? Porque si no, hay que reflexionar sobre tus conceptos, hermano, ¿no? Acá hay una pregunta también de Elenita, ¿no? Elena Soto.
Ella pregunta, el creer es por fe. Ujú. Bueno, creer es fe en realidad, ¿no? Yo creo Sí. o no creo, es fe, eso es, ¿no? Yo tengo fe. Pero Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo explicarlo? Dice, ¿no? Bueno, acá está hablando del concepto bíblico acerca de que Dios tiene el control de los tiempos. Esto es, Ujú. si lo quiero ver de la perspectiva de Dios, es muy simple de entender, pero si lo quiero analizar matemáticamente y multiplicarlo y sacarle raíz cuadrada humanamente, no hay respuesta. No hay respuesta. Pero si la ves desde el cielo es muy simple, Elena. ¿Por qué? Porque Dios sabía quién iba a creer, pues. Así es. Nada más. O sea, desde el cielo Dios sabía quién iba a creer. Entonces te separa para que hagas la obra. Ya está, eso es todo. Entonces tú ahora tienes la oportunidad de tomar esa decisión. Pero Dios ya sabe que vas a decidir, eso es otra cosa, ¿no? Esa es la omnisciencia de Dios. En la eternidad Dios ya sabe qué va a decidir Elena, qué va a decidir Johnny, qué va a decidir Fedi, ¿no? Randall, qué va a decidir. Dice Randall acá un comentario importantísimo, que hay que leer ese comentario, porque ese comentario es crucial, porque de eso estamos hablando, ¿no? Yo y mi Amén. casa, dice él, creemos. Bien, Amén. Randall, gloria a Dios. Y hay uno. ¿Ya? Valió la pena, Danilo, valió la pena, ¿no? Todos los programas valieron la pena. Tenemos una familia. Amén, amén. Creemos. Así que la primera, Muy, ¿cuál es, Danilo? Creer que Jesús es el Cristo, pero ahí no se queda. ahí no se queda. Porque hay puntos suspensivos. Es un versículo que lo he dividido, me parece que en tres Sí, versículos, en pues tres partes. lo ha subdividido. Sí. Ahora vamos a ver la segunda parte, la B de este versículo. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces ya sabemos del Cristo que viene a reinar, pero ahora sabemos que es el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces Jesús dijo delante de los fariseos, delante de todos los religiosos ahí, ¿no? Que Él era el Hijo del Hombre y que cuando decía el Hijo del Hombre, ese Hijo del Hombre venía desde el profeta Daniel, que se hablaba que había visto un hijo como de hombre y decir Hijo de Hombre era para el hombre de Israel, era muy claro que estaba diciendo que venía de Dios. O sea, estaba como hijo, como humano entre los hombres, pero venía de Dios. Lo cual hacía que la gente quisiera, en este caso sus enemigos, quisieran matarlo, ¿no? Acá Juan es enfático que se han escrito estas señales para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. Acá el tema de la divinidad cada vez es más y más y más intenso para todos aquellos que están con el Evangelio de Juan abierto y leyéndolo. Seguramente, vuelvo a decir, que en el tiempo que Juan escribía esto, las tendencias, las filosofías y las cosas trataban de desembarcar la posición divina de Jesús. Y sobre esto, pues ahora ya no solamente lo desembarcan, es más, ni siquiera quieren mencionar a Jesús. Y si lo mencionan, quieren adaptarlo a un contexto humano, racional, de un revolucionario, por ejemplo, ¿no? Tratan de acomodar lo que se escribe de Jesús y ponerle cosas que no están en la Biblia, pero que tratan de esta manera de explicar que se le tiene gran admiración a un revolucionario de su época, ¿no? Que murió por sus ideales. Y lo demás, bueno, la tradición, las historias, quieren, y esa es la forma como quieren explicar, si es que quieren tocar el tema de Jesús, porque ahora ya la tendencia es quitarlo de en medio en todo lo que tenga que ver con la historia de la humanidad, a tanto así que quieren cambiar eso de antes de Cristo y después de Cristo. No, ya lo han Así que, cambiado en varios textos. Mira, en pero realidad la sí. idea es, creemos que es el Hijo de Dios y la pregunta es, ¿qué es Hijo de Dios? Y ahí justo es Ah, donde yo quiero responder a la pregunta o ir a la pregunta de Johnny, que lo hizo hace un rato, ¿no? ¿Jesús es ya, Dios o Hijo de Dios? O sea, si el objetivo es de este Evangelio que hemos leído, bueno, parcialmente porque no empezamos en el capítulo 1, ¿no? claro. Este, es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y la pregunta, Danilo, es esa, justo la que hizo Johnny, ¿no? ¿Jesús es Dios o Hijo de Dios? ¿Y qué significa? Porque ya definimos que es el Cristo, ¿no?
Yo sí creo que es Sí. el Cristo. Ah, perfecto. Él es el Mesías prometido que reinará y vendrá a reinar. Perfecto, ya, yo sí creo. Pero ahora me dice otro concepto, hijo de Dios. Ujú. Entonces, tan. A ver, Danilo. Él siempre se refirió aquí en la tierra como el Padre, ¿no? Y hablaba del Padre, y que el Padre y él eran uno. Lo hemos visto en los últimos capítulos cada vez más y más y más intensamente en ese enorme discurso que dan los discípulos en su momento de la famosa última cena, antes de ir a los olivos y partir hacia la cruz. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios, tanto de lo que sabemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús se identifica como el Hijo, y es más, Dios mismo en distintos momentos, como por ejemplo el momento de su bautismo, Dios mismo dice que Él es su Hijo amado. En el momento de la transfiguración, donde se encuentra con Moisés y con Elías, se escucha la voz de Dios que dice que Él es su Hijo amado, a Él seguirle, ¿no? A Él escúchenle. El Padre mismo manifiesta que Él es el Hijo, pero vemos que en el principio era el Verbo, Jesús. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Jesús es el Hijo de Dios y es Dios. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta, Marco. Claro, porque Dios es trino y ya sabemos que por la Trinidad, cada una de ellas es una persona independiente, pero son Ujú. parte integral de Dios. Y por lo mismo a cada una de ellas se le puede decir Dios. Así Porque cuando la es. mencionas a una, la estás mencionando a las otras dos atrás. Mencionas a la segunda y Sí, la primera y la tercera están. Mencionas a la tercera y la primera y la segunda están. Siempre están juntos, aunque tú menciones a uno. Entonces, pero para nosotros, para nuestro concepto, para nuestra forma lógica de pensar de una persona, entonces yo veo que Jesús está ahí. Ahora, Jesús es Dios, pero en la Trinidad es el Hijo de Dios. ¿No? Es el así Hijo de es. Dios, ojo, Hijo de Dios con H mayúscula, porque es Sí, parte de la Trinidad, ¿de acuerdo? Y no hay otro, así es. porque nosotros venimos a ser hijos adoptados por salvación, por redención, fuimos comprados, pero no somos Dios de ninguna manera. O sea, Danilo por ningún lado es divino, ¿no? O sea, a su esposa Así le dirá, es. pero es divino, ¿no? Un gordito divino. Claro, ¿no? Pero esa es una expresión amorosa, ¿no? Que le tendrá a su esposa. Pero nada, o sea, Dios solamente es divino y nosotros no podemos nunca asemejarnos a algo como eso, ¿no? Diana Mm, comenta acá, justo la cita que leímos hace un rato con todos ustedes en el Evangelio de ujú. Juan 1.12, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos Hijos de de Dios. Dios. Así que somos hijos de Dios, pero en virtud de que hemos sido redimidos, Así salvados, es. somos adoptados, como dice Efesios, ¿no? Como dice Así Efesios. es. Tengo a Johnny Cabrejo que hace otra pregunta. Jesús dijo que el reino está en ustedes. Cada uno somos un poco Mesías. Asimismo, dijo que nosotros también reinaremos. Ya, bueno, son Con dos Él. preguntas, ¿no? Sí. Y bueno, Claro, reinaremos con Jesús. ajá, está bien. Reinaremos con Jesús, ¿verdad? Sí, ajá, se salió, pero ahí vamos de nuevo. Ya. Entonces, vamos a reinar con Jesús. Jesús no se va a separar de nosotros, es otra promesa. Así que sabemos que siempre vamos a estar con Él, ¿no? Y reinaremos con Él. Pero a Él también, me parece que es en la carta de Romanos, si no me equivoco, me corrige por favor, Marquito, que a Él se le presenta como el primogénito de muchos, ¿no? O sea, de muchos hermanos, entre muchos hermanos. Y esas son cosas que vienen por la gracia y por haber sido redimidos, como bien nos has dicho, Marco, nos vuelves a mostrar, de nuestro pecado. Pero somos adoptados. El título Mesías creo que ya excede un poco de lo que nunca lo había relacionado con nosotros en absoluto. Más bien sí, que en forma directa se nos llama que somos y tenemos la autoridad de ser llamados hijos de Dios por esa adopción que hace el Padre a través de la obra de su Hijo Jesús, ¿no?
por la gracia que hemos recibido, por el arrepentimiento, por creer en Jesucristo, hoy nos ve como hijos suyos. Pero el Hijo es Jesucristo. Él es el Hijo. Y ese lugar, así como el título Mesías, pues solamente lo tiene Él y nadie más. Claro. Es decir, yo creo que la frase cada uno somos un poco Mesías, no encaja dentro del contexto de la Biblia porque no solo hay un Mesías, Ujú. ¿no? Solo hay un Yo veo, Mesías, claro, lo relaciona con el tema del reinado, ¿no? que redime y compra a las personas, ¿para qué? Para llevarlos a su reino. Y el Sí, reino está siendo restaurado en dos fases, básicamente. La primera fase es la espiritual y la segunda fase es la física. Cuando Jesús dice que ya reinamos con Él, por ejemplo, Efesios dice ya estamos sentados con Cristo, ¿no? Y reinamos con Él, significa que el reino físico ya está por venir, pero el reino espiritual, ¿no? El reino de los cielos ya ha llegado, dice, ¿te acuerdas? Ya está con sí. nosotros, es que Jesucristo da el reino, el ingreso al reino al que cree. Espiritualmente hablando, somos miles, millones de creyentes a nivel del planeta. Y todos los que estamos creyendo ya hemos entrado al reino. Tenemos que vivir como hijos del reino, pues así tenemos que vivir. Pero físicamente Romanos dice que este cuerpo todavía no ha sido redimido. Este Ajá. cuerpo todavía pertenece a este reino. Por eso que tengo una lucha constante entre mi carne y lo espiritual, ¿no? El reino de Dios. Hasta cuando venga el rapto, ¿verdad? Y allí, por cuestión de que el Mesías me redimió, entonces tendré un cuerpo glorificado que ya no querrá pecar. Gloria a Dios por ello. Ah, Entonces correcto. allí yo reinaré recién físicamente ya con el Señor. Ahí cerramos todo. Entonces, el concepto de que podríamos ser un poco Mesías no existe porque yo no puedo salvar a nadie espiritualmente. No tengo la capacidad. ¿No? Humanamente soy una raza caída. Ahora, la otra pregunta de Johnny es, ¿somos todos hijos de Dios? Creo que ya lo hemos respondido, ¿no? Sí, así es. Solamente Me somos parece hijos que de ya Dios. hemos... Claro, Ajá. los que, como vimos, lo que citó Dianita en Juan 1:12, ¿no? Los que creen y Sí, reciben nada más. Son hijos sí, de Dios, nadie más. Muy bien, creo que son todas, ¿no? Bueno, hay una más, sí. tenemos a Elenita. Elenita Soto también está con nosotros, vamos a ver su comentario y creo que ya estamos llegando al final también de nuestro tiempo del día de hoy. ¡Wow! Ajá. Que se nos pasó rapidito, con 3 Se versículos. pasó Con bien dos. rápido. Con 2 versículos. ¿Llegas a leer, Danilo? Dice, se refiere a los judíos o al resto del mundo cuando menciona el hermano que existe la tendencia a minimizar la naturaleza divina de Dios. Yo me refiero, bueno, a los judíos de ese tiempo que lo trataban como un farsante a Jesús, ¿no? A las autoridades, a los religiosos, por supuesto. O sea, para nada querían reconocer que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, a pesar de todas las señales que él estaba mostrando. Ellos tenían bloqueado por el pecado todo aquello que les permitiera hacer o ver lo que era Jesús y que ponía inclusive en riesgo su propia estabilidad, tanto como autoridad delante de los judíos como la que tenían que los salvaguardaba delante de los romanos, que eran sus opresores. Así que definitivamente sí hablamos de ese grupo de gente y hablamos de la actualidad también, que no solamente minimizan a Jesús, sino que lo quieren hacer desaparecer del campo histórico, ¿no? Hace unos pocos años, por ejemplo, si se habla así como se está hablando en este momento de lo que se pretende hacer con Jesús, también se pretende hacer del pueblo de Israel. Cuando el secretario general de la ONU hizo una afirmación de que Jerusalén no sería parte de Israel y que no había ningún contexto histórico que pudiera demostrarlo. Entonces, el primer ministro israelí, cuyo nombre, el apellido nunca lo puedo hacer, pero es el actual todavía, pues se quedó totalmente extrañado y después de 2 años de estar pidiendo una aclaración al respecto, porque todo señala y siempre está siendo mostrado que Jerusalén es parte de el natural del pueblo de Israel, parte muy importante, finalmente terminó separando a Israel de la ONU porque se dio cuenta pues que esto era algo absolutamente diabólico y sesgado, ¿no? Así que imagínense si así desde instituciones y cosas tan
fuertes, la ONU tiene una posición así y muchos lo siguen, de Jesús, que no lo podemos ver, que lo tenemos por fe en nuestro corazón, quieren hacer lo mismo, ¿no? Quieren desaparecer simplemente de la historia a Jesús y hacer predominar lo que son las pasiones y las imágenes que este mundo pretende adorar, ¿no? Así es. Así que creo que lo que está diciendo Elenita se refleja en los dos tiempos, ¿no? En los tiempos de Jesús y en los tiempos actuales. Muy bien, entonces, pues este texto nos ha llevado de la mano para ir reflexionando un poquito nuestros conceptos con relación a Jesús y Sí. esperamos haber respondido hasta ahora las preguntas que ustedes nos han hecho. Y pues hermanos, si nos queda alguna duda, como siempre les digo, no se preocupen porque todavía podemos consultar al Espíritu Santo. Así que te pones de rodillas y que el Señor te hable. Porque Amén. el mejor refugio que tenemos para nuestras respuestas es Dios, ¿no? Pero acá hacemos Así el es. esfuerzo para tratar de compartir con ustedes lo que venimos entendiendo y lo que venimos conociendo aparte del Señor. A mí me gustaría repasar un poco los dos versículos que venimos leyendo para cerrar con broche de oro. ¿Qué te parece, Danilo, no? Correcto, Hemos Marco, está bien. visto la primera parte que dice, y Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, ¿ok? Las cuales no están escritas en este libro, pero Ujú. estas que la hemos leído se han escrito, estos 20 capítulos se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, uno, y dos, para que crean que Él es el Hijo de Dios. Así que aquí vamos a ver si realmente estás creyendo que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Y entonces entramos a la última parte, creo ya, ¿no? Versículos del Así es. 21, La última última parte de este sección. Ajá. versículo. A ver, Danilo. Y para que al creer, dice, tengan vida en su nombre. Y me parece que la versión Reina Valera 95 y la 60 debe decir tengan vida eterna. Creo que le dice eterna. Si no me equivoco, Marco, A ver, lo voy a buscar mientras que conversas. por favor. Estamos capítulo 20, ¿no? Ujú. En el capítulo 20 dice, no, tengáis vida, dice en la Para versión que 60. tengan vida en su nombre, dice igual. Ajá. Ahí está. Entonces, tengan vida, de la vida que habla Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y Él es la vida eterna, es el agua de vida, son los ríos de agua viva. Él es el torrente que da la vida, Él es la vida. Y cuando empezamos a hablar de Juan, ¿qué cosa dice en el capítulo 1? Dice en el versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, es la vida misma. Jesús es la vida. Así que a través de él fueron hechas todas las cosas y en la palabra, en el verbo, estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad, que dice aquí en la versión Reina Valera contemporánea. Así que sí, en él está la vida. El que cree en él tiene vida eterna. Y en esto pues tenemos ese broche de oro maravilloso, Marco, que has mencionado, porque para eso vino Jesús. El acto de amor que no tiene un entendimiento para nada que nos pueda ayudar, solamente creerlo y verlo, admirarlo de por sí, de parte de Dios al dar a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También de este Evangelio, Juan 3:16. Con esto sustentamos el propósito de este libro. ¿Verdad, Marco? Correcto. Acá tenemos un comentario de Johnny. Dice, un grupo de judíos, sus apóstoles y sus seguidores, sí aceptaron que Jesús era el Mesías. Bueno, sí, Así es. sí, claro. Un grupo grande, como Ah, también era otro grupo grande el que no lo aceptó, ¿verdad? sí, ajá. Pero de este grupo que no lo aceptó, ante las evidencias, la resurrección, lo que ocurrió cuando murió Jesús antes, ¿no? Hubo mucha gente, ¿no? Que en uno de las versiones sinópticas veo que la gente
cuando comienza todo este tema, el momento que tiembla la tierra y se oscurece el cielo y se iban golpeando el pecho, pues, ¿qué hemos hecho? ¿No? O sea, comenzaron a entender que a quien había sido muerto, ¿no? Bajo digamos, el consentimiento de toda la gente que estaba al pie de la cruz, ¿no? La mayoría de la gente que estaba al pie de la cruz, habían generado algo que denotaba la ira de Dios en ese momento visible para todos. Así que muchos de esos que no creyeron comenzaron a ser parte de los creyentes. Eso lo vamos a ver más adelante en Hechos cuando habla Pedro y caen 3000 a los pies del Señor, ¿no? Entonces comienzan ya a ver cada vez más y bueno, la iglesia que crece sobre los que no éramos creyentes, ¿no? Que no conocíamos al Señor. Así que eso sucede. De los mismos religiosos de la época que en grupo estaban oponiéndose a Jesús, pues aparece un Nicodemo, aparece un José de Arimatea, ¿no? Aparecen personajes que son de esos grupos y sin embargo comienzan y dice la misma palabra, en el caso de Arimatea, por ejemplo, que era un discípulo de Jesús, ¿no? Y era un dignatario, una persona importante dentro del grupo religioso y político de ese tiempo, ¿no? Así es, Marquito. Correcto. Entonces, sí, hubieron creyentes. Claro, no estoy muy seguro yo de tratar de entender bien lo que escribió Johnny acá, porque Ujú. dice sus apóstoles y seguidores, un grupo de judíos, ¿no? Evidentemente sí le siguieron, pues, ¿no? Y creyeron, porque, mira, había un grupo muy privilegiado, ¿no? Que era Juan, Jesús y Juan. Juan, Pedro y Jacobo, ¿te acuerdas? Sí, sí, Son el grupo que sigue, o sea, del grupo concéntrico. Luego, sí, ellos están dentro del grupo de los 12, que uno de ellos sí. fue el traidor. Así que ahí tenemos que había un grupo de discípulos que luego el Señor los llama apóstoles, y luego Ajá. alrededor de ellos tú encuentras que hay 70 que después se convierten en 120. Ah, Y sí. estos 120 son los que están en el aposento alto que ha citado muy bien en Hechos capítulo 2, que luego Ujú. ellos, por la promulgación de Pedro, su predicación, se convierten en 3000 personas. Pero, Así ¿y qué es. pasó con los demás seguidores de Jesús? ¿No? Ajá. Con la gente que lo seguía, ¿no? Miles de personas lo seguían. Es increíble, pero no fueron todos los que seguían a Jesús que creyeron. Como tú bien has Así dicho, ¿no, es. Danilo? Poco a poco, por ahí habían pequeños grupos que comenzaron a creer, pero el grupo que creyó más o menos fueron 120. Después de 3 años de trabajo de Jesús, podemos Así calcular es. ese número por lo que la Biblia menciona en Hechos, ¿no? Increíble, ¿no? Increíble. Ahora, Danilo, entonces Sí, defíneme la palabra, por favor, Cristo, y la otra sí. palabra que hemos usado, Hijo de Dios, porque en virtud a eso vamos a hacer una pregunta luego, ¿no? Bueno, el Cristo ya hemos visto es al que esperaban y es el que reina, reinará. De esto ya hemos visto. El Cristo, el Mesías, es el que reinará. Y el Hijo de Dios es parte de la Trinidad y de la unidad que es Dios, ¿verdad? Y decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios, uno solo, en tres personas que tú bien dijiste independientes, pero que forman una unidad que es el Señor. Y aquí algo para asegurar un poquito más este último concepto, Marco, quienes tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón y un día estamos ante determinada circunstancia y el Espíritu Santo nos da entendimiento y nos ayuda a discernir y a enfrentar alguna situación y es a través del Espíritu Santo que nosotros respondemos con sabiduría e inteligencia que decimos de lo alto, ¿no? A través del Espíritu Santo, ¿qué decimos nosotros después? Gracias, Dios mío, gracias, Señor. ¿Y a quién le estás hablando? En ese momento le estás hablando a quien hizo esa obra, el Espíritu Santo, que tenemos en nosotros los creyentes. Así que ahí está, Padre, Hijo, Espíritu Santo, independientes y al mismo tiempo uno solo, Dios. Así que ninguno es mayor que el otro, es una unidad, ¿no? Y por eso es que quería hacer este alcance adicional. Llevas el Espíritu Santo en tu corazón, has creído que Jesucristo es el Señor y es el Hijo de Dios y es Dios. Así es, Marquito.
Correcto. Muy bien. Estamos nosotros viendo que Juan ha tomado 20 capítulos, ha tomado tantos detalles, visto por los ojos del mismo evangelista Juan, como también utiliza desde el principio Juan el Bautista, quien es el que lo anuncia, y que él mismo dice que no es él el Mesías, sino presenta a quien viene, que es Jesús, y luego presenta todas estas escenas y todos estos momentos hasta el capítulo 20, donde vemos la escena con Tomás, Jesús ya resucitado, y él muestra, Juan muestra en esta escena la divinidad de Jesús. Y lo importante que es creer, y creer de corazón, tener la certeza en tu vida que Jesús te ha dado libertad, que Jesús es el Cristo que esperábamos, es el que reinará y es el Hijo de Dios, es nuestro Dios. Así que este concepto es el propósito del libro que Juan ha mostrado hasta el día de hoy, a través de todo el Evangelio. Y que pudo haber contado muchísimas más cosas, él mismo lo está diciendo. Sin embargo, era importante que éstas te lleven a creer que Él es el Cristo y es el Hijo de Dios y que por creer tienes vida con el Señor. Este es el propósito, Marquito. Ahí van. ¿Crees que Jesús, ahora sí, familia, iglesia, todos los que están aquí con nosotros, ¿crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Vayan respondiendo en el chat, los que puedan responderlo. Y la segunda pregunta, ¿has creído? Entonces, ¿tienes vida eterna en el nombre de Jesús? Qué maravilloso, Marco, el poder hacer estas dos preguntas después de haber entendido lo que es el propósito del Evangelio de Juan. ¿Crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Tienes vida eterna en el nombre de Jesús? Así es, Marquito. Y sobre esto, ¿no? Podemos hablar. Sí, por favor. Amén, sí, correcto. Entonces tenemos dos preguntas importantísimas para nosotros el día de hoy. Porque, mira, ¿de qué sirve leer, informarnos, tener muchos conceptos claros si yo no tomo una decisión por Dios? ¿Correcto? O sea, ¿crees que Jesús es estas dos cosas? ¿Crees que es el Mesías, el que va a reinar y que reinaremos con él? ¿Tú crees que Jesucristo es Dios, como dice el Evangelio de Juan mismo capítulo 1, que descendió a esta tierra y se hizo carne para sufrir por nosotros y pagar el precio de nuestro pecado en la cruz? Es decir, ¿tienes claro eso en tu corazón? ¿Lo crees de todo corazón? ¿O simplemente es un concepto venial, ¿no? Un concepto bonito, un concepto chévere, un concepto que compartir con los cristianos para hablar de Navidad o qué sé yo, hermano? Mira, Dios nos llama a creer. ¿Y en quién? En Jesucristo. No te olvides. Él es el Mesías que ha prometido regresar entre las nubes del cielo para reinar juntamente con Él en este mundo. Y nosotros los que creemos reinaremos con Él. Si tú has creído, entonces serás parte de esta maravillosa bendición. Y creer que Jesucristo no es un hombre solamente, que no creer solamente que es, como dice Danilo varias veces, un revolucionario que impactó el mundo, ¿no? Que no es un hombre que simplemente sanó gente, que tuvo mucha sabiduría, un profeta, como dicen otros. No, 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 no. Jesucristo es Dios hecho carne. Eso es. Tú tienes que poner tu fe en ello. Por favor, ponlo ahora, porque si lo haces así como el mismo Evangelio lo dice, tendrás vida eterna. Entonces, ¿tienes vida eterna en el nombre de Jesús o no tienes vida eterna? Hay convicción que si te mueres hoy día, ya sea por la pandemia o por cualquier enfermedad natural o un accidente, ¿te irás al cielo? ¿O todavía hay dudas en tu corazón de tu eternidad? Dios te está llamando hoy día a que pongas toda tu fe en Él.
No te olvides, el reino de los cielos ya se va a convertir en un reino físico y Él nos está llamando a sus hijos a levantar el corazón. El reino espiritual que Él ha levantado por milenios, 2000 años, ok, está llegando al punto de convertirse en un reino físico, literal, en el que tú y yo participaremos. ¿Participarás? ¿Reinarás con Cristo? ¿Tendrás vida eterna en Cristo Jesús? ¿Crees en estas dos verdades maravillosas que Dios ha puesto delante de nosotros? Si es así, yo te pido que lo comentes aquí en el chat mientras que oramos por ti. Vamos a orar por ti, vamos a orar para que el Señor te bendiga y me encantaría que el hermano Danilo nos guíe en esa oración para buscar al Señor juntos y encontrarnos en salvación y vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Sí, Señor, gracias. Te damos gracias porque tú, Señor, nos has mostrado a través de tu Hijo Jesús tu majestad, tu poder, tu omnisciencia, Señor, y todo lo poderoso, Señor, que quisiste mostrarte delante de nosotros a través de una imagen tan pura y tan sencilla, Señor, que fue la que tu Hijo Jesús tuvo al caminar sobre la tierra, al reunirse con personas tan sencillas y tan diferentes entre sí y hacer la obra de amor que permitió unirlos en tu nombre, Señor, y que permitió que ellos mismos pudieran llegar hasta lo último de la tierra, hablando de ti y hasta el día de hoy, Señor, a través de todos los que creímos y creemos en tu santo nombre, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque hoy nos das la oportunidad de recibirte y de adorarte y de tenerte como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Queremos la vida eterna. Queremos estar contigo por siempre, Señor. Por eso, si hay alguien en este momento, delante de esta cámara, delante de esta pantalla, que aún no ha recibido al Señor, que aún no ha conocido quién eres tú, Señor Jesús, le invitamos a que hoy creas que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, vivió entre nosotros, padeció toda aflicción, fue tentado en todo, pero nunca pecó, y en su absoluta santidad hizo en obediencia esta obra de amor, llegar a la cruz y pagar por tus pecados y los nuestros, estar sustituyéndonos en esa cruz, porque nuestra condición de pecadores nos llevaba a tener esa aflicción tan grande que Jesús mismo, siendo justo, inocente y puro, pagó en nuestra sustitución. Si tú lo has entendido así, es el momento en que reconozcas que no puedes hacer nada por alcanzar la santidad y estar junto al Señor por ti mismo. Solo el Señor Jesús puede salvarte. Solo el Señor Jesús puede redimirte de todos tus pecados. Te invitamos a que te arrepientas hoy, reconozcas tu condición de pecador o de pecadora y que puedas rendirte ante el santo nombre del Señor Jesús que está vivo y que reina a la derecha del trono del Padre. Él está esperando que tú tomes una decisión. Te invitamos a que ese día sea hoy. Y lo hacemos a través de una oración que te invitamos a que sigas. Hazla tuya. Hazla como si saliera de tu propio corazón. Sígueme si has tomado esta decisión. Hoy puedes acceder a la vida eterna junto a Dios. Padre amado, Señor, quiero pedirte perdón. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que no hay nada que pueda hacer por mí mismo que pueda salvarme de la condenación eterna. Entiendo hoy la obra de amor que has hecho tú, Señor Jesús, al sustituirme en esa cruz. Te pido me perdones por todos los pecados cometidos. Te pido que me limpies, que me sanes,
y que puedas recibirme en tu reino, Señor. Creo en esa obra maravillosa en la cruz. Tengo fe en ti, Señor Jesús, y me arrepiento de todos mis pecados. Te recibo hoy como mi Señor y como mi Salvador, y te reconozco como mi Rey. Te reconozco como el Hijo de Dios y te reconozco como Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por darnos a tu Hijo. En su nombre te doy las gracias, te lo pido y digo esta oración. Amén y amén.